¿Sí? ¿Me escuchan? Ya. Si no, grito un poquito más fuerte. Bueno, oye, primero felicitaciones por esta jornada. Eh, para mí particularmente un gusto trabajar en los INE de ciencia abierta. Tengo como mi corazón está muy cargado siempre a ciencia abierta, pero veo otras cosas también. Eh, Voy a tratar hoy de hablar como de la política, pero de una mirada no de la política en sí con los decretos y esas cosas, sino que contarles qué significa la política, porque la política en sí de acceso a la información científica y a datos de investigación de la agencia viene con una larga historia, pero también también cae, así como caen en las universidades, la idea de replantearse qué van a hacer con ciencia abierta, con el acceso. En la agencia también tiene un trabajo y también permea muchas acciones, muchos sistemas que tienen que empezar a enfocarse y hacer una especie de enroque de lo que está pasando con ciencia abierta. Eso voy a hablar y también me voy a tomar la libertad de hablar de otra cosa que es que quiero hacer presente qué significa el programa INES como programa con todos los temáticos que tenemos y los I+D que son como la parte esencial, para que también sea para la gente nueva en el proyecto, entiendan por qué están estos programas, para qué existen y cuáles son las lógicas, la visión, el futuro, lo que se espera y por qué la agencia y el sector y el Estado ha generado estos instrumentos que yo creo que eh, facilitan mucho la comprensión de qué se espera de los proyectos, eh, que no son los proyectos individuales, que uno los termina, saca su paper y se acaban. Esto lo que busca es que tengan una permanencia en el tiempo, como lo presentaron en la Universidad Austral, por lo menos ahora, y eso es difícil muchas veces de permear eso en las instituciones. ¿Qué pasa si no sigue el financiamiento? ¿Se termina con el informe final? Esas cosas no deberían pasar, pero pasan. Bueno, un poquito de historia desde todo lo que es documentación científica en Chile se plasmó en 1967 cuando se creó la comisión, el CONICIT, el que nosotros heredamos ahora como ANIT. Entonces tiene un largo alcance a nivel nacional lo que se trata estos temas y en particular tiene toda una data y una historia de cosas que van sucediendo en la organización y que van pasando desde que se crea el CONICIT hasta llegar a hitos bastante importantes, que para mí pueden ser muchos o pocos, pero hay cosas que hay que relevar. O sea, el hecho que se genere un fondo de publicaciones para el apoyo a la revista también genera un paradigma en Chile. Se inicia Cielo Chile también como la primera gran estructura de revista científica electrónica y de acceso abierto, cuando ni siquiera se acuñaba el proceso de acceso abierto a nivel global. Entonces también son hitos que van marcando este andar de todo un grupo de personas dentro de la agencia y de toda la universidad, porque la universidad siempre han sido parte, incumbentes también dentro de lo que hace el CONICIT, o lo que hacía el CONICIT y lo que hace la agencia ahora. Y en términos de la política dentro de la NIT, se genera en el 2019 la primera experiencia de generar esta política que entró a una consulta pública que también tiene un tema importante para la agencia. Era primera vez que la agencia, incluso desde el CONICIT, generaba una consulta pública para, eh, para abrir la discusión de estos temas con la comunidad. Entonces también generó un hito a nivel institucional de que ahora todo se hace con consulta pública. Tenemos un montón de consultas públicas, de hecho tenemos otra que viene en octubre y así vamos armando también esta coherencia de poder tener un feedback de los beneficiarios, de las instituciones, de la ciudadanía en general. Eh, Tenemos firmas de apoyo importantes, la generación de la INA, la Infraestructura Nacional de Acceso, eh, que cuesta entenderla porque todos cuando hablan de infraestructura se imaginan un software, ¿no es cierto? Como que tenemos una plataforma de datos y que está... No, esto es una infraestructura, significa una red de apoyo a la ciencia abierta lo firmaron todos los rectores. Y los rectores firmaron ese acuerdo para poder pensar en una lógica de dónde queremos llegar en términos de ciencia abierta. Y esta gobernanza existe, hay un comité directivo donde están representados varios
todas las universidades eligen su representante y tenemos unos comités tecnológicos y un comité de contenidos que también está viendo qué necesitamos, por ejemplo, comprar o acceder en términos de información científica a nivel nacional. Entonces se plantea también la lógica de que todo esto que se hacía un poco cerrado dentro de la institucionalidad se empieza a abrir con esta gobernanza y esta interacción entre varios actores. Eh, y también, bueno, sale la política y también tenemos Coara, que lo mencionaron recién, y que la Sol ahora me dice que tengo que hablar de Coara. Entonces, yo tengo que hacerle caso, eh, porque si no me dejan con el cheque que no lo hiciste, pero está el vicerrector que también va a hablar de ello, pero en el fondo nosotros firmamos Coara porque este largo tema significa también, nos plantea desafíos importantes, se plantean cosas que hay que empezar a cometer y empezar a trabajar en forma conjunta y no por separado. Ese es el gran desafío que tienen estos temas, porque estos temas no es que yo termine algo y voy a ser experto en esto o voy a solucionar el problema, sino que es todo el sistema, tiene un montón de componentes que tienen que estar un poco, o mejor dicho, alineados más, no más que un poco. Y eso es, pues mire, todo ese es el camino que tenemos que recorrer, algunos lo hemos recorrido, lo que significa la política de acceso cuando uno ve cuáles son los componentes de estas acciones y cómo vamos a, eh, cómo nosotros dentro de la institución también vemos las cosas internas que tenemos que acometer, el trabajo con lo externo, cuáles son los desafíos que tenemos y si ustedes lo miran bien en todo eso, de una otra forma, los INE están eh, a lo mejor no tienen el mismo camino tan sinuoso y tan complicado como el de nosotros, porque a lo mejor podría ser más lineal, pero sí nosotros tenemos que plasmear y la discusión con todos ustedes se basa en esto. Se basa en cómo tenemos una política de acceso, tenemos componentes tecnológicos que pueden ser que son los repositorios, tenemos que trabajar los instrumentos a propósito de la política y generar las competencias y el entendimiento dentro de los funcionarios de la misma agencia. Entonces, esto es como un INES grande, o sea, lo que tú hiciste es como que nosotros tenemos que hacer a nivel nacional. Tenemos también estrategias de comunicación, generamos redes sociales para tratar el tema de ciencia abierta, poder replicar lo que ustedes hacen, lo que nosotros hacemos, de modo de poder también informar a los que puedan ver esto y les interese de forma más inmediata, etcétera. Eh, Tenemos el nuevo modelo de acceso, que es la red de apoyo a la infraestructura, que recién les comenté que se trataba. Tenemos el INE de ciencia abierta ya en varias etapas, funcionando varios años, varias convocatorias, que empieza a generar todo este trabajo con lo externo. Esta cosa de conversar ahora con ustedes, por ejemplo, significa también que es una externalidad a lo mejor bastante positiva de los INES y a lo mejor no tan esperada, pero a nosotros nos ha pasado que los INES han generado esta externalidad positiva de generar trabajos en red. Entonces tenemos la Red Nacional de Género, de INES Género, tenemos la Red Nacional de Ciencia Abierta, que también sirve, este instrumento ha servido para que permear esta colaboración y qué sé yo. Entonces, en ese entendido, a nosotros nos hace mucho sentido porque la agencia, cuando se plantea como agencia, genera que el conocimiento es parte esencial para la ciudadanía, pero también genera que hay un gran incentivo a trabajar en asuntos colaborativos e institucionales, generar competencias y capacidades para que el ecosistema en conjunto crezca. Entonces, este INE sí nos da un apoyo bastante importante. Eh, Tenemos Cielo Chile, que es como aquí la Soledad, la Soledad está haciendo un trabajo intenso con la calidad de la revista, con los consejos de Cielo, etcétera, porque de una u otra forma esto también permea algo que ya teníamos desde los años 80 y algo, 98, no sé si me equivoco, y permea también en que ahora sí que importan las revistas, pues. ¿No se han fijado que ahora sí que importa la revista en acceso abierto y las revistas nacionales? Entonces, bueno, ¿cuál va a ser la calidad de esa revista? Entonces, estamos trabajando, tenemos un consejo de expertos, comité, tenemos proceso de evaluación, le estamos haciendo seguimiento, estamos invirtiendo de forma permanente en que esté disponible la plataforma. Esta plataforma es una de las más visitadas a nivel nacional y de más visitada de la agencia, más que los concursos. Entonces tenemos que también generar esta parte de tecnologías y tener todas esas capacidades y todo lo que va cambiando en ese proceso.
Y voy a hablar ahora sí hablo de Coara y particularmente también el tema de ciencia abierta, si bien nos coloca desafío también en política, directriz, infraestructura, en cultura científica, etcétera, también nos coloca desafío que tiene que ver cuáles son los incentivos o cómo el modelo de evaluación de la ciencia en todos los parámetros que puedan ser se está acoplando a esta lógica de ciencia abierta. Y esos incentivos esos cambios son a esta altura, son cambios que se están discutiendo a nivel global. En el fondo, ¿qué queremos de ciencia es importante? ¿Cómo la queremos evaluar? ¿Qué vamos a, ¿qué vamos a considerar importante dentro de una lógica de ciencia abierta? Se habla mucho del mal uso del factor de impacto para las trayectorias de los investigadores, por ejemplo, pero eso no significa que los artículos no van a seguir existiendo ni que el factor de impacto va a acabar. Significa que cómo usamos indicadores que sean apropiados para lo que queremos financiar en el caso de la agencia y qué resultados queremos, y también de qué ciencia queremos como país, qué ciencia quieren las universidades generar y relevar. Entonces, eso, y nosotros firmamos COARA, en Chile hay dos instituciones más que la firmaron, que es la Universidad de la América y la Universidad Autónoma, y estamos trabajando en ese contexto a nivel interno también, generando un comité de ANIT COARA para generar la discusión sobre estos temas, cuáles son los instrumentos que podrían tener cambios específicos, etcétera, pero siempre con la mirada de que tenemos que tener un capítulo nacional, como lo llama la propia coalición, de ver qué queremos en evaluación en Chile. Y eso es importante. No hay que temerle a los cambios, pero hay que pensarlos bien porque tenemos un, un Estado y una infraestructura que está con incentivos muy asociados por leyes, decretos, desde aporte fiscal directo para las universidades, en acreditación también algunos temas. Entonces, cuando hablamos de cambio en evaluación, significa hablar a nivel nacional, pero mover como de forma conjunta y articular cuáles son los temas que se pueden acometer en primera etapa, en segunda, hasta llegar a un cambio global. Entonces, eso es lo que permea la política de acceso a la que ustedes están, la universidad están, o mejor dicho, los proyectos que se adjudican, los instrumentos que se adjudican, están asociados a esa política y nosotros también trabajando desde la lógica también de la política, ya mirando esto como ciencia abierta y viendo que todos los componentes que de una u otra forma existían en el sistema y existían en la agencia, tienen que articularse y estaban articulados. Lo que pasa es que nunca los veíamos por separado. Entonces, Ciencia Abierta, este paraguas nos permitió poder arropar todo esto de una forma más sistémica y poder hablar con ustedes también de una forma más sistémica, no tan separada. Y los datos científicos, que también son un tema que creo que es uno de los temas que a lo mejor está menos avanzado en términos de acceso, pero tenemos un grupo de investigadores, como el ejemplo que el mismo rector dio, de que sí están trabajando mucho colaborativamente en el tema de datos y lo ven como una parte importante de la integridad de la investigación que están haciendo también. Así que yo creo que está cambiando un poquito el paradigma sobre eso. Nosotros en 2012 hicimos un estudio para hablar del tema de datos científicos y en el estudio todas las cápsulas de los investigadores decían, en su mayoría, los datos son míos, no los tengo que prestar, eh, no los quiero compartir ni en la universidad ni en una plataforma. O sea, la cultura de hacer investigación tenía que ver que los datos son propios y están en mi computador. Eso ha cambiado mucho en estos más de 10 años y eso se agradece también porque es parte de la evolución que tiene el sistema. Es un desafío global el tema de los datos de investigación que yo siempre lo trato de relevar porque creo que es uno de los pies, la parte más coja que tenemos como sistema no solamente como infraestructura, sino que como cultura. Y ahí hay un montón de antecedentes de por qué están los datos a nivel global discutidos y cómo también la agencia y el país ha tenido que firmar acuerdos de trabajar este tipo de antecedentes para tener una ciencia de calidad y que sea en el fondo valorada como tal a nivel global también. Entonces, somos parte de la OCDE, tenemos que firmar los acuerdos de la OCDE en términos de acceso a la información y acceso a datos científicos también. Y así estamos trabajando con la Unión Europea también en todo este tema, tenemos temas con la UNESCO. Entonces, al final,
estamos sí o sí, la ciencia está asociada a este desarrollo y a este desafío global. ¿Para qué queríamos cambiar o por qué queríamos cambiar este tema? Es por esto, porque de un mundo cerrado, donde los resultados quedan asociados al proyecto y al investigador a cargo, la posibilidad de reutilizarlo es nula, la posibilidad de tener mayor, mayor uso de nuevos resultados de investigación asociados a la misma lógica también se hace muy difícil. Y esta es la realidad que tenemos y teníamos antes de empezar con todos los procesos de ciencia abierta, los INEX, etcétera. ¿Y qué es lo que queremos? Es esto, llegar a un modelo de gestión de acceso de datos FAIR. Datos se pueden reutilizar para nuevas investigaciones por distintos grupos disciplinarios, que es importante de que otros vean los datos y puedan también sacar otro tipo de resultados y generación de conocimiento. Tener acceso público a esto y al tema de la agencia también es importante porque la reutilización de los datos de una u otra forma genera también economía en el sistema y también genera a lo mejor mayor impacto que no estábamos esperando, etcétera. Entonces, creo que por ahí es la lógica que se espera cuando hablamos del acceso a datos de investigación, a datos científicos. Y sobre todo, y bueno, y la literatura a nivel global indica también la calidad de la investigación. La integridad de la investigación está asociada mucho a esta disponibilidad y a esta transparencia de cómo se manejan los datos que entregan resultados, por ejemplo, en un paper, etcétera. En la infraestructura de nodo nacional de acceso es esto, es complejo o no tan complejo, pero en el fondo es lo que queremos lograr cuando empezamos con los INE, un programa, empezamos con el sistema, empezamos con los métodos de evaluación, etcétera, pero en el fondo lo que queremos lograr es tener a un modelo de acceso a nivel nacional que nos permita de forma articulada también y con todos los actores generar esto, pues, generar que la política sea una realidad, generar que el acceso sea una realidad, que la infraestructura, darle visibilidad a las infraestructuras que ya existen o que van a existir de forma normalizada, con distintos actores y que permita de una u otra forma decir que la información y los resultados de científicos de Chile están disponibles, que son interoperables los repositorios que siempre andan preguntándolo por ahí. Eso, y que podamos darle mayor visibilidad y que son cosas que están pasando en el mundo, que nosotros tenemos acceso a ciertas tecnologías para lograrlo. Somos parte de la red de ciencia abierta a nivel iberoamericano, que es la referencia que permite este desarrollo y nos ha permitido como bien público para poder explorar. Entonces, de a poquito, tener un piloto de acceso nacional y ver cómo se comporta significa dos cosas. No significa que la NIT se va a comprar todos los repositorios que existen en el mundo, ni los repositorios de las universidades, ni los va a ocupar. Significa que la NIT le va a dar visibilidad en esta lógica a los repositorios y a los resultados de investigación que están en distintas universidades, instituciones, etcétera. Esa es la lógica de la interoperabilidad, esa es la lógica del nodo y eso es lo que queremos lograr pronto con pilotos que estamos haciendo pruebas de a poco con distintas instituciones, con varios de los que están aquí presentes y poder empezar a mostrar de a poquito cuál es lo que se puede lograr con esta interacción. Eso en términos de infraestructura nacional de acceso y eso es lo que queremos lograr y llegar. O sea, si fuera por nosotros, nos gustaría tener esto ahora, pero sabemos que es complicado, pero queremos de verdad dejar plasmado de que necesitamos un nodo nacional de acceso, que eso le da visibilidad a la ciencia chilena y también deja en evidencia todos los trabajos que están realizando las instituciones en materia de información y lo deja relevante también en la infraestructura, en las distintas unidades que se están generando estos procesos dentro de las instituciones. Bueno, y yo les dije que iba a hablar de lo que eran los INE y el programa INES, y aquí sale la subdirección, nuestra subdirección, la que dirijo yo. Particularmente voy a hablar del Departamento de Fortalecimiento de Capacidades Institucionales, que son los que maneja toda la línea de INES, Ciencia Abierta, Género y +D, más todos los 2030, que son los Ingeniería 2030, Ciencia 2030, Conocimiento 2030. Luego tenemos también Departamento de Vinculación y Redes, que tiene que ver con territorio y todos los instrumentos de internacionalización. Y también gestionamos el Departamento de Gestión de Conocimiento, que es toda la línea de información científica,
todos los sistemas y también todo lo que es ciencia abierta, la política, etcétera. Pero me voy a, como les dije, me voy a concentrar en esto pensando en la lógica que tienen estos instrumentos de capacidades y fortalecimiento en las instituciones. Em, es instalar capacidades dentro de las instituciones de educación superior que permita vincular la transferencia de los resultados a la sociedad, ¿no? Eso es como lo macro que nos une en esta línea de fortalecimiento de capacidades que la NIT tiene a disposición de sus beneficiarios. Em, los instrumentos en sí, estos instrumentos que mencioné, tienen un mapa común, que son las brechas que tiene que resolver. Y las brechas son desde vinculación con la industria, transferencia tecnológica, las capacidades que hay en el sistema también, o la falta de capacidades que hay en el sistema, la cantidad de académicos, investigadores también, la cantidad de mujeres que participan en el ecosistema de ciencia, tecnología y conocimiento, y el acceso a la producción nacional de los formatos abiertos. Estas son las brechas que estos programas que yo mencioné son los que eh, buscan solucionar y empezar a trabajar en ello. La convergencia entre estos instrumentos existe y eso lo hace más evidente cuando tenemos esta lógica de que los mismos proyectos se empiezan a reunir y a juntar y generar sinergia dentro de las propias instituciones, porque empiezan a abordar de forma transparente y ha sido como parte de la lógica de trabajar ya a nivel institucional todos estos temas con los distintos financiamientos que tienen y se han podido tener cambios culturales más rápido, también tener líneas transversales de desarrollo parecidas, con avances y con comportamiento incluso, escalando un poquito más en el uso de los mismos recursos, en el uso mismo de las competencias compartidas dentro de la institución, que es lógico que nosotros hemos tratado también de relevar y de impulsar desde la agencia con el equipo. ¿Qué es lo que tienen estos focos? Si bien tenemos todo el ecosistema marcado acá, hay algo que pasó en el 2021, fue cuando pensamos en hacer los INES de ciencia abierta o los INES y el INES de género, que fue como le llamábamos los INES temáticos. Dijimos, vamos a ver cómo funcionan los INES temáticos. Y lo que ha permeado en esto es que ciencia abierta y liderazgo de mujeres está permeando en el ecosistema de una forma transversal. Y eso se ha logrado y hemos podido lograr ese impulso con este instrumento dentro de todas las instituciones de educación superior que se lo han adjudicado. Y eso ha permitido también que la realidad de conversar de ciencia abierta y liderazgo femenino, por ejemplo, sea ahora una cosa tangible entre todos y todas las universidades como parte de los incentivos que están entregando y también como los desafíos que tienen que acometer como infraestructura. Eh, la complementariedad que tenemos dentro de estos programas se puede ver por la cantidad de sinergias que hay entre cada uno de los proyectos dentro de la institución y fuera de ella. También la generación de redes, una de estas es la red de ustedes, la red de género también. También tener el tema de actividades conjuntas, seminarios conjuntos también, y también hay un programa también consorciado de universidades que generan un programa de doctorado importante de forma consorciada, lo que ha permitido que estos instrumentos, tanto sean los 2030 como los INES, dentro de las instituciones y fuera de las instituciones, logran una sinergia de trabajo importante y hacia ahí también estamos viendo que los grandes resultados que han tenido que ver con eso también. Es cómo trabajan en conjunto, cómo se articulan distintos proyectos internamente y fuera me pusieron música. Bueno, ahí están las convocatorias que hemos tenido. La última salió hace poquito con 4 proyectos adjudicados, que veo que hay varias acá de esas nuevas adjudicaciones y seguimos en ese proceso. Esta es la distribución geográfica que tenemos los INES de ciencia abierta, que es bastante interesante porque tenemos como todas las zonas, las macrozonas cubiertas, que es parte de lo que también nos mandata a trabajar la ley de creación del ministerio, también mandata a trabajar en conocimiento abierto, en los resultados de investigación, pero también con una mirada territorial y tratar de equilibrar esa parte. Así que ese es un poquito el avance, las dimensiones que se han trabajado, que yo creo que aquí la mayoría lo levantan, pero las gobernanzas son muy importantes.
Lo que hemos notado que cada vez que que estén las autoridades insertas en estos procesos, por ejemplo, que esté el rector acá, la vicerrectora, permean hacia toda la comunidad este tipo de gobernanza, sean de género o de ciencia abierta, de una forma más rápida. Y la comunidad en sí se piensa a comportar un poquito más rápido. Los entrenamientos y capacitación, hemos tenido diplomados también que se han hecho, seminarios importantes, compartir recursos para hacer actividades también es parte de las lógicas. Infraestructura de servicios, sí, hay harto de los repositorios se han creado a propósito de los INES, que en instituciones que no existían, y también o mejorar los que ya existían o hacer ese cambio un poco tecnológico asociado a esta cosa de la interoperabilidad y cómo podemos acceder y tener los recursos, eh, esta infraestructura de ciencia abierta que hablabas tú, o sea, en el fondo una institución con una infraestructura. Y difusión y redes, que bueno, ustedes son parte de esto y son los generadores de esto, de esta sinergia y de estos resultados también. Las oportunidades, creo que gobernanza de las políticas, la difusión y redes y entrenamiento y infraestructura de servicios han permitido a las instituciones generar todas esas oportunidades dentro de la institución y fuera de ella, y han permitido también a que nosotros como agencia podamos también lograr el desafío del camino sinuoso que les mostré al principio de cómo seguimos trabajando el tema de ciencia abierta y todas esas cosas. Los proyectos en ejecución, se genera la red de ciencia abierta, planificación de los procesos formativos, los equipos de trabajo es parte de lo que están entregando muchos de los INES como resultado, y también la gobernanza, es importante también el desarrollo que tienen ellos. Han salido gobernanzas muy importantes que han salido con decretos de los propios consejos, depende de la institucionalidad, pero hay unas que tienen consejos distintos, asesores de la universidad, etcétera, con asamblea, etcétera, que han permitido ya tener esto más de forma procedimental, mucho más legal dentro de la institución, que lo que genera es que si hay cambio de autoridad de una forma, dejan una línea de trabajo ya implementada e instalada dentro de la universidad. Lo más complejo es la infraestructura de servicios. Creo que voy a hablar sobre eso porque eh, si bien esto busca generar capacidades dentro de la institución, lo que nosotros hemos visto es que esas capacidades no se generan, sino que se pagan. En el sentido, son consultores expertos que generan e instalan ese repositorio, y la posibilidad de sustentarlo en el tiempo. Yo creo que ahí hay un tema que discutirlo, y también quién va a ser, qué capacidades internas van a poder instalar después de los INES y cómo lo van a instalar o cómo lo están pensando hacer, porque la lógica del consultor no puede ser eterna, creo yo. Creo, no sé. Pero es una lógica que sí, es un tema que nos estamos dando cuenta, que vemos que son los mismos consultores, hay uno que resultó, otro que no resultó, entonces empieza la misma red a manejar un poco el mercado y la demanda, pero en el fondo, a ver, la discusión es cómo generamos las competencias internas dentro de la institución. Acá hay un tema que ha pasado en casi todas las políticas de ciencia abierta, y en España también pasa como una lógica, es que esto le dio una oportunidad a las universidades, sobre todo a los sistemas de bibliotecas, de instalarse en el proceso de esta temática a propósito de esta infraestructura. Yo creo que ahí hay una posibilidad para algunos sistemas de biblioteca de hacer propio este tipo de gestión, a lo mejor no la gestión de cultura científica, ni etcétera, pero la infraestructura de la gestión de datos y la gestión de los repositorios de información, poderlo manejar desde esa lógica. Yo creo que ahí cambia un poco, yo creo que releva, no sé si hay gente de muchas bibliotecas, pero releva un poco el rol de la biblioteca universitaria con este instrumento y con estos resultados que se están pidiendo. Y la capacitación y entrenamiento, yo creo que eso siempre ayuda, nunca está de más, y sobre todo lo que uno ve es que han tenido la posibilidad de traer o viajar, conocer otras experiencias fuera de Chile, conocer expertos también que han venido, han trabajado, que eso también ha sido súper bueno para nosotros, porque también nos han mencionado y dicen, oye, el instrumento INE es como el único que existe de ciencia abierta a nivel global, más o menos. Entonces ha sido súper bonito también esa parte. Y también te deja un desafío mayor, porque estamos sumamente estudiados, porque ya la OCDE nos cita, nos pide los datos,
la Unión Europea con el último libro que sacaron también. Entonces, vamos a tener que estar actualizando y dando resultados de cómo va este programa de ciencia abierta a nivel nacional y que hay varios que están conversando con nosotros para ver si pueden lograrlo en otros países también, generar algo parecido. Entonces, es un desafío y eso también se agradece con esta red. Ya me gusta que hablen tanto porque eso también nos ayuda a nosotros. Y eso, chicos, muchas gracias. Muchas gracias, subdirectora Patricia Muñoz. Y vamos a abrir nuevamente un espacio para sus consultas, feedback. ¿Alguien quisiera preguntar? Adelante. Acá tenemos. Vicerrectora. Muchas gracias por la interesante la interesante charla y nos deja una buena trabajo, ¿cierto?, que podamos realizar. Quería preguntar, me pareció muy interesante en la línea, ¿cierto?, hacia dónde va de la acreditación institucional que esté dentro de los parámetros de la ciencia abierta y quería ver, no sé, cómo lo tienen pensado o si se está implementando o cómo se piensa hacer. Ya. Súper buena la pregunta, porque es la parte que el pie cojo que tenemos ahora, porque si bien hemos firmado los que firmamos COARA, todos esperamos tener una conversación ya con mayores antecedentes sobre este cambio con la CNA en este caso. Nosotros como agencia sí tenemos articulación con la CNA y lo que estamos tratando de hacer y lo que yo estoy levantando es tratar de tener un parámetro de discusión con ellos que sea un poco más sociabilizada y acordada con varios. Entonces aquí tengo el trabajo con los instrumentos de la agencia, con las otras subdirecciones, que es un comité interno, y tengo que armar el comité de COARA a nivel nacional, que la idea es también abordarlo de forma conjunta, porque hay algo que uno aprende y que yo tengo y que siento que uno tiene mejor experiencia, es trabajar esto en conjunto y hablarlo antes de presentar los grandes cambios. Pero sí hay un plan también que trabajó la Subsecretaría de Ciencia con las universidades del CRUT, que se llama el Plan de I+D para el CRUT, y en uno de los parámetros y de los asuntos comprometidos está el repensar o mirar los procesos de evaluación. Y en ese escenario, con la subsecretaría, nosotros como agencia vamos a estar trabajando en esta lógica de los modelos de evaluación y en la lógica de COARA. En eso llegamos a acuerdo. Entonces, de ahí ya tenemos una articulación entre el sistema de los ciencias, todo lo que es todo el Ministerio de Ciencia, más las universidades, para poder acordar qué vamos a relevar como importante los cambios de evaluación para poder hablarlo con la CNEA. Pero son cosas que están pasando y que en todas partes tiene ese pie, po. Que los incentivos cambian, pero también hay que articular cuáles son los incentivos que tienen que cambiar en el sistema, que no son solamente de la agencia de financiamiento, sino que son otros. Está la CNA, está el mismo Ministerio de Educación, que tiene otros tipos de programas que también ayudan a la universidad y tienen algunos parámetros que son los mismos para todos. Entonces también hay una discusión más larga. Sí, Está abierto, ¿no? Se escucha, ¿cierto? Sí. Ya. Bueno, tú nos hiciste una promesa, Mati, sobre la continuidad, las dificultades, las formas o no formas de continuidad de proyectos. Y tú dijiste algunos ejemplos, dijiste, bueno, quedan en algunas publicaciones y ahí termina, o va a quedar un informe ahí nomás y va a haber una discontinuidad entre proyectos y la continuidad de la investigación no debe ser, no debe propiciar, por ejemplo, que se rompan grupos, equipos de investigación que se pueden romper y desaparecer, y por lo tanto la investigación no tiene continuidad y la necesita. Bueno, respecto a eso tú nos dijiste que algo nos ibas a hablar y ojalá nos lo explicaras mejor ahora. Y otro comentario breve es que una forma que yo interpreto en forma muy práctica de compartir información o de dejar información en manos de otros grupos de investigación es cuando se juntan dos grupos de investigación detrás de un objetivo común, un proyecto, para decirlo claramente,
una postulación a un proyecto entre grupos de distintas universidades. Así tan claro como eso propicia obviamente el compartir en forma muy profunda, muy detallada. Eso lo veo como práctico, como que existe y debería existir más. Pero tiene una gran falla. Cuando se juntan dos grupos de investigación o más, peor aún cuando son más, pero dijimos en dos, cuando dos grupos de investigación se juntan detrás de un financiamiento para investigación, se deteriora tremendamente la investigación porque el presupuesto se hace muy bajo, porque está compartido entre dos grupos y es el mismo, por lo tanto la investigación tiene que ser lo menos disminuida posible, y eso es muy difícil. Entonces, hay ciertas cosas que dificultan esta continuidad y hay ciertas cosas que dificultan el, el compartir, el compartir. Bueno, Pero, por supuesto, pero ¿qué es la realidad? Es lo que uno se topa. No, tal vez lo expliqué mal. El trabajo colaborativo nos va a obligar a ser menos eficiente por menos presupuesto, porque los equipos, porque los equipos ahora son dos. Ahora los equipos son dos, pero si es tan fácil, es una suma simple, es tan fácil cuando un equipo solo sigue una investigación y postula un proyecto y lo gana, ese equipo trabaja con un presupuesto X. Perfecto, y eso es lo que estamos, sí, a ver, estamos hablando de dos cosas diferentes. Obviamente suma en conocimientos. Y estamos hablando en dos planos acá, en compartir información, y cuando se juntan dos equipos de investigación, especialmente de dos distintas universidades, es obvio que solo hay ganancia en el sentido de compartir información y trabajar sobre información generada en dos lugares diferentes y que van a confluir en un objetivo común. Perfecto, estamos totalmente de acuerdo. Lo que yo estoy diciendo que entorpece ese accionar es cuando hay un presupuesto del mismo tamaño X que dije delante, pero ahora no para un grupo, para dos. Entonces, esa es una arista que hay que discutir y una cosa que hay que resolver, ¿ya? Porque cuando uno no quiere que ocurra eso, entonces intentaría, teóricamente, ya. Bueno, pero yo creo que no, sí, yo creo que no polemicemos, dejemos que Patti nos explique esto, nos eh, aclare. yo Gracias. Tenemos un tiempo tenemos un breve, tema, además, para tenemos otras un preguntas. problema, parece, pero yo lo primero, yo lo que hablé es que los INES en particular no tienen que finalizar. O sea, los INES como instrumento lo que buscan es generar ese cambio cultural y esas capacidades. Por lo tanto, mi ejemplo fue, esto no es, usted no entrega el paper y lo termina, usted entrega con la política que está levantando la universidad y lo deja permanente como una capacidad permanente dentro de la institución porque hizo el cambio. Eso es lo que buscan estos tipos de programas de fortalecimiento y capacidades, generar esos cambios en las instituciones está claramente que tiene un incentivo, que tiene dinero, años y hitos que cumplir, pero lo que están haciendo ustedes es dejar permeable que tienen una política de acceso, que tienen para generar una infraestructura y ese es el resultado. ¿Qué es lo que busca eso? Que ustedes tengan la capacidad de mantener esos resultados que tuvieron cuando finalizan los INES. Si generan una subdirección nueva, cualquier cosa de eso es parte de la continuidad. Por eso es importante el desafío, por eso quería hablar de qué significaba tener un INES. Esto no significa que vamos a estar toda la vida con INES, no, esto es una cosa que tiene que permear y tiene que generar las capacidades dentro de la institución, y ese es parte del cambio que se busca, y ese es el incentivo que tiene este tipo de instrumentos. Y sobre lo otro tenemos una mirada muy... No, nada, vamos. Patricia, Sí. yo quiero que te refieras a una buena noticia para el sistema, que va en el sentido de institucionalizar la ciencia abierta
que es el proyecto de ley de transferencia tecnológica que está en segundo trámite constitucional. Yo creo que una buena noticia para la red, que contarle un poquitito de qué se La ley de transferencia habla de transferencia de tecnología, pero habla de transferencia de conocimiento, que también abre la discusión sobre lo que es la transferencia tecnológica, también conocida por muchos de ustedes. Y lo que deja, y lo que quiero relevar ahí, y que a lo mejor eso es lo que tú buscas que yo diga, es que coloca en el centro de esta ley ciencia abierta. Ciencia abierta con todos los procesos que podrían llevar a generar esta externalidad tan positiva que significa el hacer ciencia y todos los procesos, los resultados de TAM. Y aparte de eso, busca tener un repositorio o un nodo de acceso a los resultados de investigación generada con fondos públicos que nos permite entregar este bien público tangible con ese acceso. Eso significa que por lo que nosotros habíamos pensado como infraestructura nacional de acceso, esta cosa que yo les dije, el nodo, que yo no me voy a llevar los repositorios de ustedes y todas esas cosas que a mí me toca contestar eso. Así, no, si es verdad, yo lo cuento como, pero a mí me preguntan esas cosas. O sea, entonces, armé un repositorio y te lo vas a llevar tú, ¿no? Entonces, eh, esa lógica se queda permeable en esta ley también. Esta lógica de que tenemos el acceso a los resultados de investigación y a los datos científicos en esta lógica de la ley de transferencia de conocimientos también. Y yo creo que es una oportunidad súper importante. Eso. ¿Algo Muchas más? gracias. No, Patricia, ya, acá tenemos una pregunta ya de diga. un participante a través de Zoom, Alejandro Ochoa Arias. Él pregunta, ¿cuál es la estrategia que desde la NID se hará para sostener las iniciativas de publicaciones científicas abiertas en las universidades? En las universidades. A ver, nosotros tenemos una estrategia que se llama Cielo Chile, que la mantenemos dentro de la agencia. Y eso no significa solamente infraestructura, sino que significa que tenemos personas que están indexando esas revistas, que las están manejando, que hacen la convertidor tecnológico y todas estas cosas de edición científica lo están haciendo, pero aparte de eso tenemos toda la gobernanza sobre la revista y Cielo Chile con criterio de calidad para que las que ingresen en buena forma a la colección, que la colección sea conocida globalmente y utilizada globalmente. Y una de las buenas noticias que hemos tenido en los últimos 10 años es que la colección Cielo Chile es la con mayor impacto a nivel global, en calidad solamente de la revista científica. Y eso, por eso yo dije, como que a nadie le importaba la revista científica, pero ahora que hay acceso abierto a todos nos importan. A nosotros nos importaban desde siempre, pero ahora tenemos más incentivo y mayor responsabilidad para seguir mejorando ese proceso y tener esto de forma disponible. Eso. Muchas gracias, Muchas gracias a Patricia. usted. Tenemos otra Ah, pregunta, dos preguntas y finalizamos ya. por ahí. 3 o 4, wow. ¿Alcanzaremos con 4? Voy a, Brevemente, voy a ser dos, lo me más dicen breve por posible. acá solamente. Sí. Bueno, cuando empezamos con estos proyectos estábamos en un contexto de nebulosa en el que por un lado nos decían avancen en esto, los académicos investigadores decían esto no sirve porque nadie me lo exige. Empezó a pasar el tiempo y hay leyes, hay bases, que hoy día sí se hizo útil. Entonces efectivamente nos ayudaron a preparar la cancha para cuando fue necesario. Terminamos nuestro proyecto como equipo, por un tema de disponibilidad de recursos, tuvimos que bajar a un mínimo viable que sigue operando en ciencia abierta. Hoy día en la UFRO estamos pensando desde la vicerrectoría en un equipo de gestión de datos, donde entra Ujú. publicaciones, repositorios. Fabián siguió trabajando en la universidad, también es súper importante. Y la pregunta que viene es cómo, después de haber pasado de un ecosistema inmaduro a hoy día tener una pequeña madurez, ¿cómo lo hacemos crecer y cómo lo fortalecemos? O sea, estoy súper de acuerdo en que tiene que ser parejo y que ojalá todas las universidades tengan este primer apoyo para tener sus repositorios y exponerse al día, el desde. Pero la pregunta es la madurez. ¿Se está pensando en continuidades? ¿Se está pensando en etapa 2? Me ha pasado de que tanto ciencia abierta, género, ITRE y transdisciplina vienen como temas base en otros tipos de instrumentos como el conocimiento 2030, Sí. como la etapa de ingeniería 2030, y tendemos a pensar de que la forma de continuidad es vía estos instrumentos a nivel de fortalecimiento. También están los instrumentos del Mineduc, pero desde ciencia abierta como línea base, ¿existirá una etapa 2?
Muchas gracias. No estaba preparada para eso, pero eh, lo, no, a ver, voy a hacer una cuestión técnica que es muy fome, pero según el programa y el diseño del programa no tenía etapa 2. Hay posibilidad hay conversaciones, hemos levantado presupuesto, qué sé yo, pero no sabemos, porque todo depende de DIPRES, que es nuestra dirección de presupuesto, y nosotros podemos pedir de un año para otro un crecimiento, qué sé yo, y ahí recién podríamos pensar si existe o no una posibilidad. Pero por lo mismo que tú mencionaste, eh, por eso nosotros ocupamos los otros instrumentos para tener también esa línea de forma transversal, que es lo que yo le mostré. O sea, si bien el 2021 emerge ciencia abierta y género, nosotros de ahí en adelante hemos sido sumamente transversal en todos los instrumentos colocar estas líneas de modo de asegurar la sustentabilidad por otros instrumentos también. Entonces, lo leíste súper bien, porque esa es la idea. O sea, en el fondo, si no tenemos esto, poder hacerlo ya transversal con todos los otros instrumentos. Y casi todos los instrumentos de la agencia, casi todos, están haciendo guiño a esto, a territorios y a ciencia abierta. Entonces, tienen que aprovechar ahí que siempre hay un objetivo que pueden colocar cosas para estas líneas transversales. Eso. ¿Se escucha? Sí. Daniela Augusto, de la Facultad de Ciencias Agrarias. Muchas gracias por la presentación. Yo encuentro súper importante estos temas, pero una cosa que yo creo que es importante como distinguir qué es lo que es abierto, ¿no es cierto? Los datos tenemos un nivel, el otro nivel son, ¿no es cierto?, la forma en la cual yo colecto los datos, la definición de protocolos comunes para que Sí. yo defina una variable, que lo que yo mido es lo mismo que lo que tú mides. Sí. Y hay otro nivel que me encantó que apareciera en la presentación, que es el tema de los doctorados colaborativos, porque en realidad ese es el nivel más profundo de colaboración y cómo yo creo que en Chile realmente debiéramos estimularlo mucho más. Entonces quería saber un poco si nos pudiera dar más detalles y cómo eso conversa con los procesos de acreditación. ¿Va a haber recursos para estimular estos, digamos, doctorados colaborativos, para estimular estos protocolos colaborativos? ¿Cómo funciona la ciencia abierta en estos niveles que son como más profundos? Pues súper buena la pregunta. De hecho, quedé como pensando en los datos, pero no, a ver. eh, yo creo que esto fue como un bottom-up, porque cuando empezó el INE de Ciencia Abierta, estaba asociado, oye, ya el acceso, como la Patricia quiere acceso a los datos. Era como una cosa media personalista, así como, a ella se le ocurrió, así como, eh, eh, pero a la larga ha permeado para que el ecosistema sea más robusto, y también ha significado que a nivel global los incentivos y los desafíos para el país en términos de ciencia están asociados a ciencia abierta también. Entonces, ha escalado a esa forma. Entonces, se permea en todos los instrumentos, sí, tiene un tema de financiamiento, sí, pero nada tan específico como puede ser el índice de género, el índice de ciencia abierta que enfoca a levantar esas capacidades. Y en términos de la CNA, etcétera, es parte de lo que comenté también con Coara. O sea, hay que repensar cuáles son los incentivos que van asociados a ciencia abierta, al modelo de gestión de datos también. Si está bien acceder a los datos, pero en todos los procesos, incluso los datasets de los artículos, te piden lo otro, que tiene que ver con la integridad, el proceso y el tema de la transferencia, etcétera. La de transferencia también va a colocar otro incentivo, que es el tema de qué hacemos abierto desde el principio, el proceso, los cuadernos, qué sé yo, qué vamos a colocar en abierto de una forma mucho más amplia que el acceso. Nosotros empezamos desde el acceso y terminamos hablando de ciencia abierta con un montón de componentes que todavía no han sido tocados con los instrumentos. Por ejemplo, eh, ciencia ciudadana. No sé, hay cosas que todavía no llegamos ahí y es parte de lo que tiene que fortalecer el sistema si estamos hablando ya de ciencia abierta y no solamente de acceso. Muchas gracias, Patricia. Tenemos varias preguntas más, pero lamentablemente me dicen por acá no. En el café.